Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar. Bienvenidos a su canal. No olvides suscribirte para poder visualizar los diferentes videos que estamos difundiendo para conocer un poquito más sobre lo que es historia, comprender la historia. Mi nombre es Marco Antonio Santa Cruz Tapia. Estamos dentro de lo que es la geohistoria. ¿Sí? Hoy vamos a conocer o comprender un poquito más sobre la periodización de la historia universal. ¿Cuál es el propósito que buscamos? El propósito de nuestra clase es comprender la diferencia que hay entre tiempo cronológico y tiempo histórico. Asimismo, que tú estés capacitado para situar en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta la actualidad. ¿Sí? Mayormente esta es una sesión de aprendizaje para el primer año de educación secundaria en el caso de la experiencia peruana. Muy bien, comencemos. Lo primero que tenemos que comprender para poder entender esta periodización sería lo siguiente: entender bien qué es el tiempo cronológico y qué es el tiempo histórico. El tiempo cronológico, como muy bien se expresa allí, es aquella que nosotros lo hemos dividido en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, ¿verdad? Décadas, siglos, milenios, etcétera. En otras palabras, es la organización del tiempo, cómo nosotros lo hemos organizado este tiempo. Entonces acá, como pueden ver, pues el año 365 días, aunque recuerden que no es perfecto, porque cada 4 años se acumulan minutos que van a dar origen a un nuevo día, que se van a sumar en el mes de febrero, el famoso año bisiesto, si tú recuerdas. Muy bien. El quinquenio, la década, 10 años, el siglo, 100 años, el milenio, 1000 años. Asimismo, los siglos, si tú puedes, ya tú lo sabes, estoy seguro que sí, está lo que, por ejemplo, el siglo I del año 1 al año 100, siglo II del año 101 al año 200. Hoy estamos en el siglo XXI, es decir, del 2001 al 2100. Eso tú lo comprendes, estoy segurísimo. Ahí tienen un calendario, el mes de abril, en el mes que estamos ahorita, por ejemplo, tiene ¿cuántos días? 30 días. Eso es tiempo cronológico, no lo olvides. En cambio, el tiempo histórico viene a ser el hecho que se da en un espacio de tiempo y que es trascendente y determinante. No lo olvides. Si estos hechos tienen una relevancia muy importante en la sociedad, este tiempo histórico se va a dividir en tres: permanencia, evolución o involución. Si durante un periodo de tiempo, cronología y un periodo de tiempo, no ocurre nada trascendente para hacer evolucionar a esta sociedad, se llama permanencia. Es decir, la sociedad se mantuvo, pues no. Pero si ocurre algo que hace que la sociedad evolucione, mira, esto me lo dice, ¿no? Que la sociedad avance culturalmente, se llama evolución. Pero si ocurre un hecho catastrófico, que en lugar de hacernos avanzar, nos hace retroceder, se llama involución. Un ejemplo fácil, pues no, un ejemplo de involución lo dio Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Cuando él se dio cuenta de que había inventado una fórmula que sirvió para la confección de la bomba atómica, a él le preguntaron, se puso muy triste, a él le preguntaron cómo se imagina la Tercera Guerra Mundial. Y él dijo, bueno, la Tercera Guerra Mundial no me la pude imaginar, pero la cuarta sí. Sí, acuérdate que la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la segunda de 1939 a 1945, ¿verdad? Y la tercera, pues todo el mundo hacía bombas atómicas, por eso que Albert Einstein dijo, la tercera no me la puedo imaginar, pero la cuarta sí. La cuarta será con piedras y palos. ¿Qué quiere decir? Que si se da ese hecho, vamos a retroceder, pues exactamente, ¿no? Como pueden ver ahí, pues ese es un hecho o eso es un tiempo histórico, ¿no? Entonces, en resumen, como pueden ver, el tiempo cronológico aquí en esta imagen que explica muy bien todo, nos sirve para ubicar en un espacio de tiempo lo que vendría a ser los hechos históricos. Esto se llama tiempo histórico y el tiempo como tal es tiempo cronológico. Muy bien, ya habiendo comprendido eso, pasemos rápidamente a lo que es la periodización. Vayamos a la periodización, la tradicional, rapidito nomás, la más antigua, la que fue planteada por Celarius, por Cristóbal Keller. Recuerden que Cristóbal Keller fue un alemán. Esta clasificación mayormente incide en lo que es la historia, ya lo vamos a ver, porque una cosa es historia universal, la otra es historia. Debemos diferenciar muy bien lo que es historia universal y la historia. Les decía exactamente, la historia es una parte de la historia universal. Es una visión europeísta porque más se basa en los hechos que ocurrieron solamente en Europa. Incide mucho esta clasificación en lo que es el factor tiempo
y trata de justificar pues la agresión europea de los siglos XVI y XIX, las invasiones, ¿no? Cuando llegaron a América, África, el tremendo saqueo que hicieron. Entonces, empecemos. La historia universal, según Celario, se divide en dos. Historia universal, la prehistoria y la historia. En este caso, la historia universal abarcaría desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Recuerden, todo eso se llama historia universal. ¿Ya? Entonces, la historia es parte de la historia universal, pues ya se dieron cuenta. Muy bien. Entonces, según Celario, repito, la historia universal se divide en prehistoria e historia. La prehistoria, desde que aparece el hombre, primer hombre, en este caso sería Homo habilis, 2,5 millones de años, hasta los 5,000 años antes de Cristo, otro dice entre 1500, en que aparece la escritura. Y la historia abarcaría desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Exactamente. Todo esto se llama historia universal. Ahora, la prehistoria se divide en dos. La edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra abarcaría desde la aparición del hombre, 2,5 millones de años, hasta la aparición de los metales. Exactamente. La aparición de los metales. ¿Sí? Y la aparición de los metales hasta la escritura sería la edad de los metales. La edad de piedra a su vez se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. Piedra, recuerden que significa lítico, entonces por eso se llama paleolítico, piedra antigua; mesolítico, piedra más o menos pulida; neolítico, piedra nueva. El paleolítico abarcaría desde la aparición del hombre, ¿sí?, hace 2,5 millones de años, hasta los 40,000 años, más o menos, en que aparece el Homo sapiens sapiens. Exacto, aquí aparece toda la evolución, toda la hominización, desde el primer hombre hasta el Homo sapiens sapiens. Luego tenemos el mesolítico, piedra medianamente pulida, y el neolítico, pues, que vendría a ser ya cuando el hombre da una revolución agrícola, descubre la agricultura, la ganadería, la piedra nueva, la piedra, pues, recontra trabajada, muy bien trabajada, etc. Ahora, el paleolítico a su vez se divide en tres: paleolítico inferior, paleolítico medio y el paleolítico superior. El paleolítico inferior abarcaría desde la aparición del hombre hasta el Homo erectus. El paleolítico medio abarcaría el hombre neandertal y el paleolítico superior el Homo sapiens sapiens, o también hombre de Cro-Magnon. Ahí vendría lo que vendría a ser la parte de la edad de piedra. La de los metales, ya ustedes saben, se divide en tres: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Entonces, la edad de cobre viene a ser la primera edad, o sea, el cobre viene a ser el primer metal que el hombre utilizó en grandes cantidades para hacer sus cosas. El bronce viene a ser el primer metal que surge de una fusión, de una mezcla, acuérdense, ¿no? Porque es la mezcla de cobre más estaño. Y por último tenemos el hierro. Eso vendría a ser la prehistoria. La historia, a su vez, Celario la divide en edades. Tenemos la edad antigua, que abarcaría desde los 5,000 años antes de Cristo hasta los 476 después de Cristo, en que ocurre la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál es? Roma, pues. ¿Dónde queda? Italia. ¿Dónde queda Italia? En Europa. Acuérdense, punto de vista europeo, la edad antigua. Ahí sobresalen las grandes culturas: Egipto, Mesopotamia, la India, China, pero sobre todo las sociedades más esclavistas fueron dos: Grecia y Roma. Luego tenemos la Edad Media. La Edad Media abarcaría desde el 476 después de Cristo hasta 1453 después de Cristo, ¿sí? Caída del Imperio Romano de Oriente. Muy bien. Otra vez, ¿dónde? Constantinopla. ¿Dónde queda? Europa. Hoy se llama Estambul, ¿no? En Turquía. Aunque aquí en la Edad Media, recuerden que se caracterizó pues por los castillos, los reyes, los caballeros, ¿verdad? Entonces, el feudalismo que fue parte de esta época. Pero en fin, eso es otro tema. Luego tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna abarcaría desde 1453 hasta 1789, la Edad Moderna. ¿Qué ocurre en 1789? ¿En que acaba la Edad Moderna? La Revolución Francesa. ¿Dónde se dio? Francia, pues. ¿Dónde queda? En Europa. Otra vez, punto de vista europeo. Y luego tenemos la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea, que abarca desde 1789 hasta la actualidad. Entonces, como pueden ver, son puntos de vista europeos. Entonces, Celario divide la historia en cuatro: antigua, media, moderna y contemporánea. Esa es la división tradicional. Avancemos.
Luego tenemos, según el materialismo histórico de Carlos Marx y Joseph Stalin. Recuerden, Joseph Stalin, aunque su verdadero nombre es Josip Vissarionovich de Jogashvili, que es un, digamos, ex de la ex Unión Soviética. Ellos dividen la historia universal ya no en el tiempo, factor tiempo como anteriormente estaba, sino en los modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? Es la manera de organizar la obtención y distribución de los recursos necesarios para poder sobrevivir. En un modo de producción hay que tener en cuenta también cómo se relacionan los integrantes de esa sociedad. En otras palabras, el modo de producción es la forma como se obtienen los recursos y cómo se distribuyen esos recursos. Y al mismo tiempo, cómo se da esa relación en la sociedad. Hay clases sociales, no hay clases sociales, hay Estado, no hay Estado, hay esclavistas, hay esclavizadores, hay clases sociales. A eso me refiero. Entonces, los modos de producción, según Marx y Stalin, son comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Son 5 modos de producción. Entre ellos tenemos la comunidad primitiva, abarcaría lo que es la prehistoria hasta el neolítico, el hombre primitivo, ¿no? No hay Estado, no hay clases sociales. En esta época el hombre es nómade, es troglodita, es decir, camina de un lugar a otro. Troglodita porque vive en cuevas, tiene una economía parasitaria, es decir, se alimenta de lo que la naturaleza le da. En otras palabras, es cazador, pescador y recolector. ¿No? Lo que consumen, lo que ellos cazan, lo distribuyen entre todos. Comunidad, pues comunidad primitiva. Luego pasamos al esclavismo. El esclavismo ya es el primer modo de producción donde hay clases sociales, ya surge el Estado, ya se da la explotación del hombre por el hombre, pues ahí hay dos clases antagónicas, el esclavizador y el esclavo. El más poderoso es el que tiene más esclavos. Luego pasamos al feudalismo. El feudalismo, ya su nombre lo dice, viene de feudo. Feudo significa tierra. Es decir, el que es más poderoso es el que tiene más tierras, pues el señor feudal, los reyes. Aquí aparecen los señores feudales, los nobles, los vasallos, que son los que le juran fidelidad al rey, en este caso los caballeros, y los siervos, que son la clase más baja, pues los que trabajan la tierra y los señores feudales. En esta etapa se da un gran poder, recuerden ustedes, de la Iglesia Católica, ¿no? Dos clases sociales antagónicas, acuérdense, los señores feudales y los siervos. En el capitalismo es la sociedad actual, pues es la sociedad donde todo es dinero, su nombre viene de capital, pues se llama capitalismo. Ya capital es igual a dinero. Ahí hay dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. La burguesía, que son los comerciantes, los que buscan obtener la base del capitalismo, que es la plusvalía, es decir, la ganancia. También se le denomina la explotación asalariada, ¿no? Es el capitalismo, todo es dinero, todo es trabajo. Y por último tenemos el socialismo, que busca una sociedad utópica, una sociedad sin clases, ¿no? Se ha buscado, en el capitalismo, cuando se habla del capitalismo en su máxima expresión, logra un estadio superior que se llama imperialismo. En el caso del socialismo, también se habla de que cuando todos los países sean socialistas, se va a llegar a un estadio superior que se llama comunismo. Sí, repito, una sociedad utópica. Se ha buscado lograr el socialismo en Cuba, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, en China, etc. La máxima ahí sería a cada quien según su trabajo y a cada quien según su capacidad. Es lo que se busca en el socialismo. Repito, etapa superior sería el comunismo. Bien, ahora, continuando con la periodización de la historia universal, tenemos la periodización según Lewis Morgan y Federico Engels. Ellos hacen una división también, si se han dado cuenta, en la primera división se basaba más en el tiempo. En la segunda se basaba más en la forma, cómo se obtenían los productos, cómo se distribuían y las relaciones sociales. En el tercero, Morgan y Engels van a incidir más en lo que es el estadio cultural que tiene la persona en un determinado tiempo. Pues es que ellos van a dividir la historia universal en eras y lo van a distribuir en estadios. La era vendría a ser el espacio de tiempo y el estadio viene a ser el grado cultural que tiene el ser humano durante esta época. Entonces, las eras, según Morgan y Engels, son 3. Salvajismo, barbarie y civilización. Ahora, ¿cuáles son los estadios? Los estadios son 7. Van a ver cómo salvajismo, la barbarie y la civilización van a tener sus respectivos estadios. Salvajismo 1, barbarie 2 y la civilización 4. Para el salvajismo, el estadio cultural sería el nomadismo. ¿Recuerdan o no? Claro, pues el hombre era nómade, es decir, andaba de un lugar a otro. Este hombre practicaba una economía parasitaria. Era, recuerdan, cazador, pescador y recolector.
era troglodita, dormía pues en las cavernas, etcétera. No había clases sociales, ¿recuerdan ustedes o no? Ya habíamos estudiado eso anteriormente. No había un estado, no había un ejército, todo era una especie de comunidad primitiva, nomadismo. La barbarie tiene a su vez dos estadios. El seminómada, es decir, el hombre ya camina pero por estaciones. Si la estación le es favorable, se queda en un lugar por un tiempo y luego va a otro. Empieza a cultivar de una manera incipiente, es decir, se inicia la horticultura, para luego pasar al sedentarismo. Ahí el hombre se queda en un lugar, así la estación le sea propicia o no, ¿no? Haga frío, calor, él se queda porque tiene una casa, ya practica la agricultura, la ganadería, ya hay, digamos, la orfebrería, textilería, ya se ha especializado, sedentarismo. Y luego de la barbarie pasamos a la civilización, que ya también hemos estudiado, ahí se da pues el esclavismo, ya lo hemos estudiado, donde hay el esclavizador y el esclavo. Luego tenemos el feudalismo, recuerden que viene de feudo, feudo significa tierra, ¿verdad? Ahí hay dos clases antagónicas, el señor feudal y el siervo. Claro, sea también lo que están viendo ustedes, que es el vasallaje, ¿no? Donde el rey pues nombra a uno caballero a través de una ceremonia llamada investidura y este le jura fidelidad. Luego tenemos el capitalismo, que viene a ser pues la sociedad actual, la sociedad en que vivimos, una sociedad basada en el dinero, todo es dinero, si no tienes dinero pues no eres nadie. Y por último, la sociedad socialista, una sociedad utópica, sin clases sociales, sin Estado, que aspira algún día al comunismo, planteada, ya saben, por Federico Engels. Entonces, pues, espero que me hayan entendido, rapidito nada más, las tres periodizaciones de la historia universal en no menos que le digo de 16 minutos. Muy bien, hasta la próxima, hasta el próximo video, que espero les haya sido interesante y sobre todo comprensible y fácil. Hasta luego.